Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer unas miniaturas con arcilla polimérica. Son estas que les estoy mostrando. Es un frappuccino o malteada de fresa de Starbucks y un cheesecake. Aquí los podemos ver más de cerca. Están hechos con arcilla polimérica, resina, esmalte de uñas y unas etiquetitas. Vamos a empezar. Estos son los colores que necesitaremos para el frappuccino, que son fresa, que son color rosa, blanco y traslúcida. Voy a empezar tomando el rosa y el blanco y voy a hacer unas viboritas. Las vamos a entrelazar para que se revuelvan un poco y vamos a hacer una bolita tratando de amasarla para que se integren las dos diferentes viboritas de arcilla y que sea una sola viborita, pero tratando de que no se combine, es decir, que no se haga un rosa claro, sino que se vea claramente las manchas rosas y blancas. Después vamos a hacer un pequeño cilindro, o más bien sería como una pirámide trunca. Me estoy auxiliando de este broque de acrílico para rodar mi pedacito de arcilla sobre la mesa. Si se fijan, estoy formando poco a poco lo que es esa pirámide, bueno, cono trunco, y trato de que la base pues quede plana, que no se vea deforme o no homogénea. Ahora voy a cortar con una navajita el excedente de arcilla, ya que en realidad solo necesito lo que viene siendo el cono trunco para que parezca un vasito. Continuamos amasando con nuestras manos, tratando de que quede lo más derechito posible y también que los bordes queden limpios y parejos. Ahora vamos a utilizar la arcilla polimérica translúcida. Vamos a hacer una pequeña laminita de una batelenguas de espesor. Voy a utilizar este rodillo acrílico para aplanarla. Y una vez que ya tengamos el grosor deseado, voy a utilizar estos cortadores de arcilla. Son circulares y son de dos diferentes tamaños. Cada uno encaja perfectamente tanto en la base como en la parte superior de mi cono trunco. Los voy a fijar. Aquí, si se dan cuenta, está un poquito diferente el cono del que les había mostrado anteriormente. Eso es porque este proyecto lo había empezado hace como un año, pero nunca lo edité, y ahora que quise editarlo pues estaba incompleto. Entonces están intercalados tanto grabaciones recientes de esta semana como de hace casi 2 años. Por eso verán algunas diferencias, pero el procedimiento viene siendo prácticamente el mismo. Aquí ya fijé ambas bases, o bueno, la base y la tapa. Esto para que simule la base de plástico del vasito. Y ahora voy a utilizar este extrusor de arcilla. Ya puse previamente una bolita blanca adentro. Y ahora hay que darle vuelta a la manivela del extrusor para que salga la arcilla. Previamente seleccioné un disco que tiene una salida similar a una estrella, para que se vea o parezca el chantilly o la crema batida. Ya ven que cuando la apretamos, cuando viene en un bote y apretamos, sale con un patrón, digamos. Entonces eso es lo que quiero simular. Y ahora lo vamos a poner sobre nuestro vasito. Hice esta especie como de calza que nos va a ayudar a que cuando pongamos nuestra imitación de crema batida pues se vea infladita y no desinflada y hacia abajo, sino que se vea infladita y hacia arriba. Vamos a enrollar nuestra tirita de arcilla sobre el vaso y sobre el conito, y también vamos a darle un pequeño twist, un pequeño, ¿cómo se podría decir? Una pequeña torsión a nuestra arcilla para que dé más esa impresión de que es crema batida. Aquí finalmente estoy arrancándola, no la estoy cortando, sino que la estoy arrancando, tratando de obtener una apariencia más orgánica, podríamos decir. Y ahora voy a utilizar este arillo
Este más bien es un alfiler de bisutería, me parece, que se llama, es el nombre técnico, y lo vamos a introducir en nuestro vasito. Así para cuando termine de hornearse, pues ya tiene el arillo adentro. Y ahora voy a hacer un pequeño orificio. Ahí es donde va a ir el popote, como podrán imaginarse. No lo dejo insertado ya que me preocupa que se vaya a quemar en el horno, ya que este papel es justamente lo que queda de un cotonete, ya que le quitan el... ¿cómo se llama? El algodón. Ya que le quitan el algodón, es lo que queda del cotonete. Y ahora vamos a hornear por 30 minutos a 130 grados centígrados. Aquí ya tengo mi pieza horneada, ya se puede manipular fácilmente y está lista para toques finales. Hice unas etiquetas fuera de línea, bueno, fuera de cámara, con el simbolito de Starbucks y la voy a agregar a mi vasito. Y ahora, para asegurarnos de que no se despegue la etiqueta y también para darle un brillo como si fuera de plástico a nuestro vasito, vamos a aplicar resina de tipo UV. Voy a aplicarla sobre el vasito y la voy a distribuir uniformemente con un pincel de silicona. Esto porque a la silicona no se le pega la resina. Esa es la razón. Y es más fácil de limpiar que un pincel de pelo. Ya que terminamos de cubrir todo nuestro vasito, vamos a aplicarle luz ultravioleta para que endurezca. La resina UV tiene la característica que reacciona con la luz ultravioleta y endurece. Vamos a darle vueltas debajo de nuestra lámpara para que se vaya endureciendo uniformemente o parejo, digámoslo así. Y también para que no se hagan grumos de resina. Vamos a hacer esto por unos 3 minutos. Alternativo al cotonete, también podemos utilizar este palillo de madera, es bambú, y lo podemos pintar del color que queramos que sea nuestro popote para que precisamente simule el popote. Aquí yo estoy utilizando unos plumones de pintura acrílica. Podemos cortarlo del tamaño que queramos con unas pincitas de corte. Estas son pequeñas, especiales para bisutería, no son nada particular. Y una vez que terminó de curar la resina UV de nuestro vasito, podemos trabajar con él y fijar nuestro popote. Aquí le hice otro corte ya que me di cuenta que estaba muy largo y lo inserté. Entró a presión, no le puse pegamento, espero que se sostenga. Y voy a agregar esmalte de uñas para pintar el popote, eso va a proteger el color, y también a la crema batida para que le dé un poquito más de realismo. Ahora vamos a hacer el cheesecake. Voy a utilizar arcilla polimérica beige. Hice una pequeña como tortillita, digámoslo así, tortilla gruesa, como de unos probablemente 1 centímetro de espesor. Y después hice los cortes, hice primero un corte circular y posteriormente hice un par de cortes triangulares. Ahora voy a hacer una laminita de 2 abatelenguas de espesor con arcilla polimérica café. Esto va a ser la base de mi cheesecake. Vamos a colocar encima la rebanada que ya cortamos. Y vamos a cortar nuestra laminita de arcilla de acuerdo al tamaño y la forma de nuestro cheesecake. Si se fijan, no corté la parte de atrás, eso es porque va a ir doblada hacia arriba. Recortamos los excedentes, podemos utilizar tijeras convencionales. Ahora le voy a dar textura con este alfiler, para que se vea como poroso, ya que así usualmente es la galleta que se utiliza de base para los pies. También voy a utilizar esta como laminita para textura. Esta la conseguí en una tienda donde vendían viniles para pegar en la ventana. Tenía esa textura y me gustó. Y nuevamente usamos nuestro extrusor para obtener más imitación de crema batida.
La vamos a poner en la parte redondeada de nuestra rebanada de pastel. Cortamos los sobrantes y va a ser de mora azul nuestro cheesecake. Entonces vamos a hacer pequeñas bolitas de una combinación de arcilla azul con morada y vamos a hacerle unas marquitas que simulen la abertura que usualmente tienen las moras. Aquí ya tengo mis moras y las voy a fijar con un alfiler. Estoy haciendo perforaciones que abarquen tanto la frutita como el pastel. Esto va a ayudar a que se integren las capas de arcilla. Una vez que terminamos de fijar todas nuestras moras, vamos a darle un poco de textura a los costados. Vamos a hornear por 30 minutos a 130 grados centígrados. Y ahora, para simular la mermelada de mora azul, voy a utilizar este esmalte de uñas de color morado precisamente para que parezca la mermelada que se está desbordando de nuestro cheesecake. Y así es como queda nuestro cheesecake y los podemos ensamblar juntos en un llaverito, que por cierto está disponible en mi tienda de Amazon. Va a aparecer la liga en la parte superior en caso de que quieran darse una vuelta por mi tienda. Y así es como se ve el llaverito. Se ve bastante coqueto y pues es un set o un platillo que pueden conseguir en Starbucks. Si es que se han dado una vuelta, le han dado la oportunidad al café que venden ahí. Y si no queremos convertirlo en un llaverito, también podemos tenerlo como una pequeña escultura de escritorio. Y eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor no se olviden de darme un like, compartir, comentar, suscribirse si es que no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.